Ok, pues ya estamos en Facebook. Muy buenos días a todos los asistentes y bienvenidos al cuarto día del 14º Congreso Nacional y sexto Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático. Para este primer segmento del día los dejamos a cargo del doctor Benjamín Ortiz Espejel de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Adelante, doctor. Bien, bien, muchísimas gracias. Antes que nada, pues dar un amplio reconocimiento al programa de investigación en cambio climático de la UNAM, al doctor Francisco Estrada y a todo su equipo por este magnífico esfuerzo que han venido realizando ya desde hace varios años con el cual tenemos el gusto de haber estado participando pues desde la primera edición. Así que pues es para nosotros un gran gusto desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en particular desde el Centro de Investigaciones en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, poder participar en este segmento del Congreso. Mi nombre, como ya lo comentaron, soy Benjamín Ortiz Espejel, soy investigador colaborador del centro y en este día me va a tocar estar como moderador de nuestras tres presentaciones. La primera de nuestras presentaciones va a estar a cargo del maestro Carlos Arafat Rosas Verges, del doctor Marco Antonio Mora y del doctor José Luis Alcántara Flores. Ellos van a trabajar el tema de datos cuantitativos climáticos para el estado, para el estado de Puebla. Adelante, por favor. Buenos días. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros, compañeros, somos del Observatorio Meteorológico Sismológico de la Universidad, que pertenece al Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, CIBAC, del Instituto de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, haciendo un repaso con algunos apuntes, pues nuestro Observatorio Meteorológico se funda en el año de 1876, pero comienza con sus reportes de manera oficial desde enero de 1877. Aquí les compartimos el primer resumen anual que hicimos nosotros. Eh, bueno, como comentaba, en el 1878 se hace la primera publicación de la estadística meteorológica, que va de enero de 1877, diciembre, del centro de la ciudad de Puebla, que es el espacio donde nosotros hemos trabajado desde siempre, y que tiene también eh, pues sus condiciones espaciales muy específicas, como la concentración, alta concentración de gente, viento, eh, pocos árboles, ¿no? Que dan también condiciones específicas para la meteorología. Maestro Arafat, ¿seguimos en la primera diapositiva o está cambiando? Soy capitán. Ah, es que seguimos viendo la primera nada más. No sé qué está sucediendo. No Ujú. lo pongas en modo presentación, sino justo en modo manual para que cambies ahí. Bien. Ahí ya cambió, compañero. Sí. Ya, ahora sí ya cambió. Bien, Disculpe. gracias. Sí, bueno. Como comentaba, nuestro observatorio meteorológico se fundó en el año de 1876 y las primeras publicaciones reportando la estadística meteorológica se dan hasta el año de 1877. Como comentaba, siempre el trabajo de la recopilación estadística la hemos hecho en el centro de la ciudad de Puebla con condiciones eh, territoriales muy específicas. Y bueno, aunque nosotros en la actualidad continuamos los 365 días del año con la recabación y registro de los datos de la estadística, eh, creemos o vemos que el mayor interés, en este caso de los jóvenes, por nuestro trabajo, se ha centrado en la motivación que les inspira a saber que nuestro observatorio tiene 137 años de investigación científica climatológica. Eh, Creemos que lo que nos ha hecho atractivo pues es que
ha sido la visita guiada de grupos de estudiantes de la universidad y de niveles menores educativos que van con sus profesores y que van hacia una participación guiada de, donde nosotros les explicamos cuáles son las tareas que cumplimos, cuáles son nuestros aparatos, un poco platicando la historia de nuestro observatorio y de nuestra estación sismológica. Desde hace varios años, pues tenemos visitas guiadas con compañeros, principalmente de la universidad, pues tienen interés un poco acerca de las áreas de trabajo que nosotros tenemos. Aquí esta imagen es de nuestra estación sismológica que se encuentra situada en el edificio Carolino desde hace ya muchas décadas. Bueno, eh, nuestra participación para esta conferencia tenía que ver con la relación de las temperaturas medias de mayo a mayo del año 2020 al año 2024. La siguiente gráfica que nosotros les vamos a mostrar muestra cómo se ha venido comportando la temperatura en estos últimos meses de los 4 años, de los 5 años. Bueno, nosotros como observatorio, pues realizamos esta hoja con el promedio de las temperaturas ambiente en centígrados. Y bueno, nosotros también queremos aclarar que tanto yo como todos los demás compañeros que elaboramos en el observatorio, tenemos como función de horario recabar y asentar en las respectivas gráficas de lectura todo lo que recabamos de nuestros aparatos, que en este caso serían el pluviométro, el higrógrafo, el barómetro de columna, el barómetro aneroide y de los termómetros húmedos y secos con los que contamos. Es importante resaltar, tener en cuenta que nuestra capacitación es a un nivel técnico, pero nos llama mucho la atención el comportamiento de las temperaturas que nosotros registramos de los últimos años, que se dan en mayo del 2020 al 2024, y nosotros vemos cómo ha aumentado en este mes de mayo 3 grados desde el año 2020 al año 2024. Aquí comparto la gráfica. Eh, en mayo del año 2020 teníamos 20.3 grados centígrados. En el año del 2021 bajó a 19.5 grados. En el año 2022 volvió a recuperarse a 20.8. El año 2023 a 20.4 y el año 2024 aumentó a 23.3. Es decir, hay una diferencia de 3 grados entre el año 2020 y el año 2024. Nos parece importante de resaltar esto porque nos, nos parece algo pues, importante. También tenemos claro que los datos de la temperatura de los de 5 años no podrían ser suficientes para determinar una tendencia clara en el cambio climático, pero nos pareció interesante compartirlo con ustedes, el aumento de esta temperatura mensual de 3 grados en los últimos 5 años, ¿no? Pues ya será material de ustedes, compañeros científicos, que profundizan más, estudiar más a fondo cuáles son las causas que determinan estas tendencias que se están dando en este fenómeno del cambio climático y el calentamiento global. Bueno, actualmente la información estadística meteorológica que contamos no la tenemos digitalizada. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional tiene bases de datos
toda nuestra estadística meteorológica desde la fundación, desde 1877 hasta el año de 1974. Pues hasta esa época, la información meteorológica de la ciudad de Puebla provenía únicamente de nuestro observatorio. A partir de ese año instalan y operan hasta nuestros días un observatorio que ellos ponen llamado México 68. Y bueno, quien quiera tener la información de esos años digitalizada la pueden pedir con sus compañeros de Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, otra cosa que nos parece importante resaltar es que en los últimos meses aceptamos a un compañero estudiante del doctorado que eligió como su tema la estadística meteorológica de nuestro observatorio desde la fundación hasta el año de 1930. Eh, Después de que el compañero estudiante logre obtener su grado de doctorado, podremos hacer uso de esta digitalización que el compañero está haciendo de nuestros libros y de nuestros registros. Trabajo que creemos que es muy importante. Bueno, pasando más allá de este aporte que nosotros podíamos dar y que podemos dar acerca de las temperaturas de los últimos 5 años, también queremos compartir con ustedes que nuestro trabajo actualmente en el observatorio es más de difusión y de divulgación de la ciencia. Eh, y desde hace 8 años, junto con un colectivo de estudiantes y egresados, eh, creamos un programa de investigación y de difusión de la ciencia, eh, con un proyecto comunitario de educación ambiental y de educación contra el cambio climático llamado Guardianes de la Naturaleza, Guardianes de Tepenín. Este proyecto tiene 8 años, estamos trabajando desde el 2016 de la mano con los compañeros de este colectivo. Nosotros lo que se busca con esta coordinación pues, es promover, como ya mencionaba, la educación contra el cambio climático, la educación ambiental, la defensa del territorio, la comunidad, la biodiversidad. Para nosotros ha sido muy grato y muy gratificante el poder ir sembrando valor y respeto a la naturaleza, a la familia, a la sociedad, entre los niños, pues con la intención y con la esperanza de estar influyendo en la formación de ciudadanos, de nuevos ciudadanos del mundo, que tengan otro tipo de valores completamente contrarios a los que nosotros vivimos. Eh, Creemos que es importante la conciencia sobre la defensa de la comunidad, de la naturaleza, de la biodiversidad, de los animales, y es por eso que este proyecto lleva 8 años trabajando. Nos gustaría compartir de manera muy rápida un video que realizamos hace algunos meses en coordinación con con este colectivo de estudiantes y que se presentó en Europa hace algunos meses. Entonces, si me permiten, les voy a compartir el video de manera muy breve. ¿Sí se ve? Sí, Muchas gracias. pero falta el sonido, ¿verdad? Ah, es que... Sí, falta el sonido, maestro. Ok, gracias. Sí. Ah, parece que ya se está viendo, pero
Sí, se escucha cortado, maestro. Tal vez es por la señal que tiene usted. Ok, gracias. No, no sé qué pasa. Pero no. Sí, sí, pues sí. Si lo tienes en YouTube, maestro Carlos, nos puedes compartir el enlace en el chat, por favor. Sí, Y claro. ya, Sí, y ya desde ahí lo podemos compartir aquí en el chat. Y sí. bueno, y bueno, pues entonces, pues con esto agradecemos muchísimo su participación, al maestro Carlos Arafat, al doctor Marco Antonio Mora, al doctor José Luis Alcántara, con esta presentación, pues del gran trabajo que se ha hecho de manera sistemática desde hace ya bastantes años, desde el Observatorio Meteorológico y Sismológico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que, como nos han comentado a lo largo de su presentación, pues hay un registro importante para poder apreciar los cambios de temperatura en la ciudad de Puebla, y también se está realizando un trabajo importante de registro de todo el acervo histórico de este observatorio. Así que pues muchísimas gracias, Carlos Arafat, y a todo el grupo Muchas por gracias. esta presentación. En el chat tenemos la liga del video. Vamos a dar ahora inicio a la segunda presentación de este segmento. Está titulado Enfermedades relacionadas al cambio climático en Puebla, y va a estar con nosotros el doctor César Augusto Borromeo, que junto con el doctor Jorge Alejandro eh, Pérez Fernández y la doctora Guadalupe Barajas Arroyo elaboraron esta participación. Así que adelante, por favor, doctor César. Muchas gracias. Nada más si me pueden confirmar que ya se ve la presentación y se escucha correctamente. Vemos ya la primera diapositiva, está La primera. todavía en modo, y tenemos la cintilla, ahí está ya, en modo Ahí está presentación. completo, ¿verdad? Ok, Sí, muchas gracias. Bueno, adelante. pues muchísimas gracias. Sí, como dice mi compañero Benjamín, vamos a estar haciendo una presentación en nombre del doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez, la doctora Guadalupe Barajas Arroyo y su servidor César Borromeo García. Voy a presentar el tema que es enfermedades relacionadas al cambio climático en Puebla. Y bueno, este tema surge de la necesidad nosotros de conocer precisamente cuál es el papel que tienen las enfermedades, perdón, el papel que tiene el cambio climático en el impacto que tienen las enfermedades, no solamente en Puebla, esto es importante, sucede en muchas partes del país, en muchas partes del mundo, y que muchas veces nosotros no parece que estén relacionadas, pero vamos a hablar un poco de precisamente cómo existe esta relación entre el cambio climático y algunas enfermedades, y vamos a describir exactamente cómo se ha venido realizando en la mecánica en el estado de Puebla. Bueno, primeramente, ya hice el cambio de diapositiva, espero que se haya reflejado por aquí. Sí, sí, Bueno, sí, está bien. muchas gracias. Bueno, pues tenemos que mencionar primero que muchas veces se omite el impacto que tiene el cambio climático en las enfermedades, pues, puesto que parecería que no están muy relacionadas. Específicamente algunas de las que vamos a hablar en el día de hoy, porque en algunas ocasiones se habla muchísimo de las enfermedades de tipo respiratorio, que son las más comunes porque asociamos mucho el tipo de cambio climático a las emisiones, al humo, a las zonas industriales. También se habla muchísimo de las relacionadas con el agua, porque se vierten químicos precisamente a los ríos, a los mares, a los arroyos, a los lagos, y hay una combinación ahí de varios químicos y residuos que finalmente impactan evidentemente en los ecosistemas. Pero vamos a ir un poco más allá porque de otra manera pareciera que están dispersas, que no son relacionadas, y es la parte que nosotros tratamos de mostrar precisamente aquí. Eh, es importante recordar que de la misma manera como hay una relación entre las enfermedades y el cambio climático, también hay relación entre el cambio climático y desplazamientos sociales o geográficos. De esa misma manera como nosotros vemos a sociedades que tienen que ser desplazadas de sus lugares de origen por motivos de contaminación, motivos de expansión de espacios de índole industrial,
y que afectan evidentemente a estas personas en su día a día, pues de la misma manera vamos a ver cómo las enfermedades están relacionadas con el cambio climático. Ahora, este estudio de esta relación entre el cambio climático y las enfermedades no es algo nuevo, evidentemente, aquí en México ni en el mundo. Ya tiene mucho tiempo que se está estudiando, por lo menos aquí en México tiene al menos 2 décadas que se está estudiando esta relación, pero muchas veces no, aunque se estudia, digamos, a nivel académico y a nivel científico, el impacto que tiene entre la sociedad suele ser un poco menor porque no se llevan a cabo, por ejemplo, los esfuerzos que se están llevando a cabo en este Congreso de dar a conocer de manera más abierta a la sociedad cuáles son esas implicaciones que tiene el cambio climático en nuestras vidas. Y muchas veces suelen considerarse aquellas enfermedades y interacciones que están en ciudades mucho más grandes, por ejemplo, aquí en México, con las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, todas estas ciudades que tienen parques industriales, que tienen una gran cantidad de personas, pero se enfocan nuevamente muchísimo en la parte de calidad del aire, en la parte de las enfermedades que están relacionadas con esto, también en cuanto a la contaminación del agua, pero hoy vamos a ver precisamente un aspecto distinto respecto a las enfermedades y el cambio climático. Bueno, ¿cuáles son los tipos de enfermedades que están principalmente relacionadas al cambio climático? Tenemos algunas como por ejemplo las vectoriales, aquellas como que se transmiten a través de vectores, como aquellas como el dengue, el paludismo y el hantavirus. También tenemos las más comunes que se estudian, que son las respiratorias, entre ellas el asma, la alergia y el EPOC, y también aquellas que están relacionadas con los alimentos, como el cólera, la desnutrición y la leptospirosis. De la misma manera, vemos cuáles son aquellas enfermedades infecciosas y las que están relacionadas también a eventos climáticos extremos, como por ejemplo los golpes de calor. El día de hoy únicamente vamos a hablar de 5: el dengue, el asma y las alergias, el cólera, la desnutrición y los golpes de calor. Primeramente, el dengue. Bueno, tenemos que recordar que México es un país endémico del dengue, en donde esta enfermedad que es transmitida por los mosquitos de manera estacional y muy común, especialmente en las épocas de lluvias, de calor y cuando hay humedad suficiente, se empiezan a producir los mosquitos que transmiten el dengue, y esto es muy común en ciertos lugares, en ciertas ciudades, porque el clima y las condiciones meteorológicas y las condiciones ambientales permiten muchísimo más la propagación de esta enfermedad a través de los vectores. Ahora, recordemos que los agentes infecciosos y los vectores requieren de condiciones ideales de temperatura, de humedad, de precipitaciones pluviales y de hábitats. De manera natural, la cantidad de lluvia, la temperatura y la humedad de un lugar ayudan muchísimo al desarrollo de los mosquitos, ¿no? En ocasiones podemos ver cómo hay fosas de agua, perdón, que ocurren de manera natural entre montañas, debido a la cantidad de lluvias se empiezan a juntar, existe la cantidad adecuada de temperatura, la humedad adecuada, y entonces se empiezan a producir estos vectores que maximizan la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Sin embargo, también por acción del hombre, la acción e inacción del hombre ha llevado a que las temperaturas, como lo veíamos hace unos minutos con nuestro compañero Carlos, eh, se incremente la temperatura, y esto en muchos lugares puede brindar las condiciones más efectivas para que los mosquitos precisamente se reproduzcan con mayor facilidad, ¿no? Lugares en donde la temperatura no solía ser adecuada para la generación de mosquitos, ahora con los aumentos de las temperaturas, pues se han vuelto lugares que son más propensos para la generación de mosquitos. Esto además también tenemos que recordar que la acción del hombre también ha llevado a que muchas veces tenemos una cubeta abierta en la parte de atrás de nuestro patio, en la parte frontal de nuestra casa tenemos algunas macetas en donde se empoza el agua, y finalmente estos son lugares donde además de los naturales se pueden generar todavía más producción de mosquitos. Y muchas veces nosotros mismos nos olvidamos de vaciar esos espacios para tratar de reducir la cantidad de posibilidades que tiene el mosquito de transmitir la enfermedad como el dengue.
De la misma manera, el aumento de la temporada de lluvia, los cambios de temporadas de lluvias, que obviamente hoy en día estamos viendo que tienen una longitud mayor, con una cantidad de precipitación mayor, suele ser muy anormal. Aunado con todas las hábitats adecuadas, tanto las naturales como las creadas por los hombres, como las que como las que les mencioné hace unos momentos, pues conlleva el aumento de los vectores contagiosos. Y eso es algo de lo que tenemos que estar nosotros conscientes. Quizá no podemos hacer demasiado una persona para hacer un cambio significativo en el aumento de la temperatura, pero sí podemos por lo menos evitar que haya espacios en donde se puedan reproducir los mosquitos. Las ciudades y los ayuntamientos y los gobiernos han llevado a cabo programas de prevención de chatarrización, de fumigación, de concientización entre las personas para tratar de evitar que estos mosquitos se reproduzcan de manera incontrolada, ¿no? Sin embargo, también debemos nosotros ser conscientes que existen acciones todavía más profundas que podemos llevar a cabo para tratar de evitar precisamente todos estos cambios que aumentan la posibilidad de que los mosquitos se reproduzcan de manera sin control. Bueno, el segundo tema o la segunda enfermedad que vamos a ver son las asmas y las alergias. Estas son impactadas principalmente entre aquellas personas que viven cerca de carreteras muy transitadas y sitios industriales, además de la exposición al dióxido de azufre. Es muy común en las grandes ciudades tener carreteras muy cercanas a los lugares en donde vivimos. No hablamos de calles pequeñas, sino, no sé, estructuras de periféricos, carreteras, avenidas grandes, carreteras federales, aunque sean pequeñas. Es decir, estamos por lo general muy cerca de todos estos lugares. Y si a eso le sumamos el hecho de que muchos de los automóviles o los vehículos en general no tienen un control de las emisiones, pues todavía resulta peor porque estamos cerca de las carreteras con vehículos que muchas veces no tienen control de las emisiones, que generan evidentemente más posibilidades de que nosotros tengamos problemas respiratorios. Sitios industriales suele ser lo mismo. Hay muchas ciudades en donde hay parques industriales, muchos de ellos están repartidos en varias partes de la ciudad. Y bueno, todo esto aunado o sumado, pues nos está provocando que tengamos una vida cerca de lugares en donde siempre hay mucha presencia de contaminantes en el aire. De la misma manera, como ya lo vimos anteriormente, el aumento de las temperaturas y los niveles de CO2 aumentan la floración, la potencia del alérgeno del polen y un mayor tiempo de floración. Es decir, todos estamos nosotros creando las condiciones adecuadas para que las flores tengan muchísima más floración, un tiempo mayor, y todo este polen y los aerosoles que se generan precisamente vuelen y puedan ingresar a nuestras vías respiratorias y generar problemas como alergias, asma y algunos otros problemas respiratorios. Ahora, todo esto podría ser reducido gracias a la existencia de bosques y áreas verdes. Lamentablemente, cada vez vemos menos espacios verdes, una reducción de los bosques que se utiliza mayormente hay una deforestación que se utiliza en los espacios ahora para el cultivo de alimentos. Y pues estos espacios, estas barreras que nosotros nos podrían servir para detener un poco precisamente todos los alérgenos que generan la floración, pues lo estamos viendo cada vez menos, ¿no? Entonces, es también un poco de nuestra responsabilidad esto. Y lamentablemente vemos que hay muchas veces en los tiempos de calor, incluso cuando hace poquito tuvimos un tiempo de calor bastante fuerte, y veíamos algunos gobiernos de varios estados, de varias ciudades, decidir hacer cortes de muchos de los árboles que existían, en algunos casos cortarlos de raíz, y en algunos casos simplemente hacer derramarlos, pero esto pues evidentemente nos afecta todavía más. Entonces los gobiernos también son parte responsable del hecho de que estemos viendo cada vez menos áreas verdes y veamos más problemas de salud, específicamente respiratorios. México tiene varias ciudades con programas de Hoy No Circula, pero esto solamente pues puede llevar a que haya todavía más contaminantes, ¿no?
Lo hemos visto que muchas personas tienen un auto para los 6 días de la semana en los que pueden circular y tienen un auto que no le ponen mucha atención, pero simplemente lo utilizan para poder circular en esos días. Y evidentemente tiene una contaminación mayor y esto es una práctica muy común en muchas familias y muchas personas, específicamente en esas ciudades donde tienen esos programas de Hoy No Circula. Entonces se tiene que haber una valoración respecto a si se está funcionando estos programas en esas ciudades. Un tema más, una enfermedad más sería el del cólera. Lo mismo que en el caso del dengue, las condiciones ambientales promueven el desarrollo de esta bacteria. Es muy difícil predecir la ocurrencia con los datos climáticos que se tienen, pero existen picos estacionales en donde el cólera se reproduce con mayor facilidad. Las lluvias extremas son clave para que la propagación del cólera llegue a más espacios. Es decir, el cólera se encuentra en un espacio, usualmente en el agua. La lluvia hace que todos estos espacios de agua crezcan más y se distribuyan esas bacterias a mayores espacios, cubran mayor área. Y podríamos pensar que a lo mejor lo contrario sería un apoyo, es decir, que hubiera un tanto de menos de lluvia, sequía que a lo mejor detenga la distribución del cólera, pero esto suele ser otro problema, puesto que aquellos lugares en donde se concentra el cólera, principalmente, como les digo, en pozas de agua, cuando viene, perdón, las sequías, suelen concentrarse de mayor manera en esos pequeños cuerpos de agua. Y cuando viene nuevamente la temporada de lluvias, pues la cantidad de bacterias que se distribuyen ahora son mucho mayores. Es muy importante que nosotros desinfectemos para prevenir la contracción contraer el cólera, desinfectemos nuestros alimentos, puesto que muchas veces esa concentración de cólera que está en el agua, esa agua se utiliza para los riegos y puede llegar a nuestros alimentos. Entonces es una práctica que debemos nosotros de considerar, puesto que muy pocas veces directamente consumimos el agua así, tomada de los puntos en los que puede haber bacterias de cólera. Sin embargo, sí es muy común que nosotros compremos alimentos que pueden venir infectados con cólera y muchas veces no hacemos la limpieza adecuada, la desinfección de las verduras, de las frutas, y entonces ahí se puede ir, nos podemos contraer de la enfermedad. La desnutrición. Nuevamente tenemos una enfermedad que tiene que ver muchísimo con el aumento de las temperaturas, la falta de lluvia, es decir, todos estos cambios en extremo que hemos visto muy comúnmente y que vimos nuevamente hace poco durante la temporada de calor. De repente teníamos días con mucho calor, un día despejado y de la nada en 15 minutos, 20 minutos se venía un granizo extremo muy fuerte, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla fueron varias veces en las que hubo eventos con mucha temperatura, con una temperatura muy alta y después hubo días en los que hubo precisamente eventos de granizos después de un día bastante caluroso. Entonces, todas estas anormalidades que vemos en el clima impacta precisamente al hecho de que haya poca cosecha o las cosechas que estén se pierdan precisamente por todo esto. Eh, en este caso, cuando hay desnutrición, aumentan las posibilidades de contagiarse de enfermedades transmitidas por vectores y bacterianas y obviamente también disminuye las posibilidades de una recuperación exitosa de estas enfermedades. Lamentablemente, la desnutrición suele afectar a personas con bajo poder adquisitivo, es en donde tiene el mayor impacto, y también son impactadas las personas que ya de por sí tienen alguna enfermedad. La desnutrición todavía agrava más su condición. Y finalmente vienen los golpes de calor. Los golpes de calor son eventos en donde la temperatura y la deshidratación en una persona tiende a desmayarlos, a tener algunos síntomas graves, deshidratación, desmayos, dolor de cabeza, etcétera, y suceden más en las épocas estacionales de calor. Como lo vimos hace poco, tuvimos los eventos de calor en donde había muchas personas que normalmente estaban siendo afectadas precisamente por esto, por motivos de exposición al sol, por falta de hidratación, falta de descanso,
y es que era muy difícil, puesto que las temperaturas ambientales como tales a lo mejor no eran muy altas, pero debido a que son personas que muchas veces se encontraban a nivel de calle, expuestas al sol, con pocas posibilidades de descansos, pues entonces veíamos a muchas personas que tenían precisamente eventos de golpes de calor. Como lo mencionamos anteriormente, la tala de árboles, el decremento de los espacios de áreas verdes, pues aumenta la posibilidad de que las islas que tenemos, que le llamamos islas de concreto, las planchas de concreto, nuestras calles, etcétera, todo absorban mucho más temperatura y la sensación de temperatura que tenemos a nivel de calle, a nivel de piso en donde nosotros estamos, sea mucho mayor. La falta de lluvias también incrementa los días en los que esto puede suceder, puesto que no hay nubes que permitan cubrir un poco del sol y pues durante días podemos tener eh, temperaturas muy altas, evidentemente sin una sola sombra, y en algunas ocasiones cuando llegue a haber un poco de lluvia, esto solamente es una lluvia muy pequeña que apenas si moja el pavimento, pero luego vuelve el calor y ahora hay un bochorno, hay mayor humedad y hay mayor sensación de temperatura, lo que aumenta evidentemente las posibilidades de que haya un golpe de calor. Ahora, algunas de las soluciones que se están dando en algunos países es el uso de concretos claros que ayuda a bajar las temperaturas o incluso pintar las calles y los concretos que están expuestos. Sin embargo, las pinturas que se tienen hasta ahora, los pigmentos que se han utilizado hasta ahora, pues no han funcionado mucho más allá de algún periodo de algunos meses y es una inversión bastante cara y significativa, por lo cual todavía se está haciendo investigación respecto a qué materiales pueden apoyar para seguir creando concreto, pero reducir un poco el impacto que tiene en las temperaturas a nivel de suelo. Bueno, pues eso sería toda la información. Aquí tengo las referencias por si alguien desea consultarlas. Les agradecemos mucho y adelante, compañero Benjamín, Sí, para la moderación. muchísimas gracias, doctor César. Muchísimas gracias por compartir su presentación. eh, Al doctor Jorge Alejandro, a la doctora Guadalupe Barajas, que participaron también con usted. Pues bueno, nos plantean una faceta muy interesante de investigación, por supuesto, que tendríamos que seguir profundizando y que comentaremos más adelante en la mesa de panel final. Para no quitar más tiempo, le doy la palabra a la tercera participación de nuestro bloque, que estaría a cargo de la doctora Guadalupe Azuara García, con el tema variaciones de la agrobiodiversidad y cambio climático en 3 ciudades de América Latina. Ella elaboró esta ponencia junto con la doctora Zaira Ramírez Apud, Yuranis Albano Daza, Daniela García Medrano, Sergio Martín Barreiro Zamorano y Ricardo Pérez Avilés. Todos son colaboradores o estudiantes de estancias internacionales en nuestro centro. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, doctor Benjamín, y muchas gracias a todos los que están escuchando el día de hoy el segmento del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático. En esta ocasión vamos a presentar esta presentación que tiene dos componentes, tanto una de agrodiversidad, de análisis de agrodiversidad, y otra de rendimientos del maíz a partir de la medición del índice estandarizado de sequía, el SPI. Entonces, esta parte, la primera parte, se hizo con la colaboración, la participación de dos estudiantes que estuvieron en una estancia de investigación de verano promovida desde el Centro de Investigación en el que colaboramos, y ellas pues presentaron, hicieron su trabajo y lo vamos a presentar porque vale la pena reconocer este esfuerzo de estudiantes de pregrado. Y por otro lado, el índice de agrodiversidad que se elabora dentro del marco de una investigación de postdoctorado a través de la medición de diversos índices que se tomaron, digamos, de la ecología, como para ver tener una perspectiva un poco más general de lo que está pasando con el conjunto de la agricultura, de los datos que se reportan y específicamente de los comestibles. Entonces, bueno, la metodología y los materiales empleados que emplearon las estudiantes de pregrado, Dani y Jamie,
fueron el siguiente, o sea, el índice normalizado de sequía a partir de la metodología de McKee, con una modificación de Razor para poder utilizarla y procesarla dentro de Excel y a partir de la función de distribución de probabilidad gamma y la función de distribución acumulada. Se trabajó en el software Excel respondiendo a la formulación que está en la pantalla. ¿Cuáles fueron las fuentes de información? Bueno, ando moviendo aquí Las fuentes de información vienen de las oficinas oficiales, ¿no? De cada país. La precipitación se tomó de la Federación Nacional de Arroceros, FEDEARROZ, de los años 1989 a 2019, en 6 estaciones meteorológicas para cubrir la región de Atlántico en Colombia. Y las estaciones pertenecen al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. En Nicaragua se tomó la información de los anuarios estadísticos, en donde está contenida pues prácticamente toda la información económica y de todo tipo, de demográfica, social y climatológica. Entonces ahí se tomaron 3 estaciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo para los años 2000 a 2022. Las estadísticas agrícolas para ver los rendimientos fueron de también las estadísticas agropecuarias del gobierno de Colombia, en una página que tienen específica, Agronet, a partir de cuando había datos, ¿no? Porque las desagregaciones de la información, por ejemplo, en nuestro país a nivel municipal, pues, son a partir del año 2003 y hay un rezago aún mayor en otros países, ¿no? Entonces, la información agrícola provino del año 2007 al 2019 para el caso de Colombia y de Nicaragua del 2000 al 2022 también. Para tomar también información de cambio climático, puesto que se trabajó con las series pues desde 89 en un caso y desde 2000 en el otro, pero queríamos trabajar la sequía, cómo se podía presentar en el horizonte cercano, ¿no? Hasta el 2040 para, bueno, evitar todavía la incertidumbre, ¿no? De los escenarios más lejanos. Y entonces se tomó, obviamente, la información muy valiosa del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, de su Atlas Climático, tomando el RCP de 8.5 en el horizonte cercano. Bueno, la ubicación de las estaciones meteorológicas, vemos ahí en el mapa de Nicaragua, está la parte roja, el inciso C, es la región de Pacífico, y se tomaron ahí 3 estaciones de las que hubo la continuidad de la información, Chinandega, Managua y Rivas, cubriendo más o menos de norte a sur o de noroeste a sureste toda la región. Y algunos de los resultados que se encontraron, obviamente con un periodo corto, ¿no? Pero que nos permitía la información regionalizada, o sea, esto fue pues con la disponibilidad de la información, tuvimos lo siguiente. En verde lo que se obtuvo fue el índice estandarizado normalizado de precipitación, en el cual va obviamente en un rango de casi normal, arriba y abajo a 1 o -1. Luego viene lo moderadamente seco hacia abajo o húmedo hacia arriba, muy seco a partir del 1.5 o muy húmedo, o sea, el negativo o muy húmedo en positivo, y pues las mediciones de extremadamente húmedo o extremadamente seco, ¿no? Estamos hablando de países y de regiones obviamente muy húmedas, en las que pues están directamente pegadas al mar y con un comportamiento pues, de mayor humedad, ¿no? Entonces aquí lo que observamos fue lo siguiente, que por ejemplo, en el año 2004, en el que se observa una bajada o una disminución, digamos, en este índice, una medición negativa que casi se sale de lo normal, que entra en lo moderadamente seco, también se observó pues una caída de los rendimientos. Los rendimientos aquí coinciden, no cambiamos la unidad de medida porque también son de 2.5 a 3.5
casi la máxima. Bueno, el rendimiento máximo en realidad es de 3,41 toneladas. Se hizo la conversión porque se mide, creo que en quintales en Nicaragua. Entonces se hizo la conversión y bueno, se observa que hay esta relación, ¿no? El año 2006 también fue un año moderadamente seco, es decir, ya salió de lo normal y pues permanece, digamos, los rendimientos en un nivel pues bajo a comparación del periodo, ¿no? De los primeros años de ese periodo. Y también en el año 2009, en el que tenemos una medición negativa también de menos 1,11, es decir, ya moderadamente seco, también hay una caída de los rendimientos. Entonces, si hay una relación, digamos, son pocos datos como para decir una correlación, pero sí hay una relación en la que se observa una disminución del índice y una disminución también en los rendimientos. A partir del año 2012, 2013, 2014 y 2015 hubo gran sequía, llegó a los niveles de muy seco o severamente seco, y a pesar de que había habido un comportamiento que iba hacia la alza a partir de 2011, pues regresa otra vez, vuelve a bajar y se coloca un menor rendimiento del maíz. Estamos hablando solamente de maíz de secano o temporal, como lo conocemos en México. Y estos eventos están relacionados, obviamente, con la presencia del niño, ¿no? En todos los casos. Y en este caso, en el de 2015, pues de forma más severa. Entonces, ese fue el trabajo de una de las estudiantes y sus resultados, mientras que en la región Atlántico, en Colombia, se trabajó con 6 estaciones meteorológicas que se ven ahí, es aproximada la ubicación, el aeropuerto Cortizós, Piojó, El Porvenir, Repelón, Normal, Manatí y Lena, que más o menos cubrían toda la región Atlántico, que se encuentra, como vemos en el mapa, en el punto rojo, ¿no? Donde está Barranquilla. Y los resultados que se pudieron observar aquí, con menos datos, porque aquí hubo menos información agropecuaria, pues fueron los siguientes. Ante una caída en 2009 del índice, o sea, una mayor sequía, una mayor probabilidad, ¿no? de la sequía, también, y con rendimientos bajos, porque son rendimientos de maíz, y vemos que son más bajos incluso que en Nicaragua, pues hay también un descenso de los rendimientos, ¿no? Años más húmedos se incrementan un poco los rendimientos, aunado a otras prácticas, porque es multifactorial, por supuesto, pero sí hay un impacto, pues sobre todo de los eventos de sequía. Entonces, en el año 2015, aquí, digamos, en la medición no fue directa esta relación, ¿no? De que bajara, se observa relativamente por encima. Pueden ser a lo mejor algunas prácticas, ¿no? Que se hayan instalado, que se hayan compartido socialmente por los que cultivan en el temporal para evitar esta caída, y que luego vamos a ver para el caso de México. Y bueno, para el año 2019 igualmente regresa el SPI a un rango de muy seco, y ahí lo que vemos pues es que también vuelven a caer los rendimientos, ¿no? Y en el año 2009 aquí no hubo esa asociación, ¿no? De fenómeno climático, ni en el año 2019. Bueno, son los datos encontrados a partir pues de los cálculos y de la información a la que tuvieron acceso las estudiantes de pregrado, que creo que nos están viendo y que les mandamos un saludo. Bueno, ahora para el caso de México. Bueno, lo que queríamos hacer pues era aproximar una medida de diversidad agrícola, ¿no? No solamente a partir de los rendimientos, sino a partir de ese comportamiento del propio agroecosistema, pero tomando no nada más al maíz, sino a todos los cultivos comestibles de temporal, para ver cómo está respondiendo
con una implicación social, porque el agroecosistema obviamente tiene la influencia directa, pues sobre todo de los campesinos, ¿no? Entonces se tomaron los datos de 2003 a 2023 y la medición solamente es una medición de diversidad alfa, es decir, solo vamos a tomar la estructura y la riqueza de las especies en el estado como unidad, sin compararlo o sin ver el cambio, digamos, con otro estado. Entonces, analizamos la diversidad alfa interespecífica, es decir, cada especie será un cultivo, ¿no? Y el estado de Puebla como sitio relativamente homogéneo, aunque sabemos que hay diferencias de ecorregiones, de bioregiones, y que eso también, también hemos hecho, digamos, la separación entre los las diferentes ecorregiones, pero en este caso como una unidad para poder tomarla en conjunto el comportamiento del estado, ¿no? Es decir, un análisis local y se analizó la diversidad en términos de su riqueza específica o especies presentes mediante el índice de Margalef, es decir, los cultivos presentes, pero no directos, es una escala logarítmica y con otros componentes, y además la estructura de esa comunidad para ver su abundancia proporcional o su distribución de abundancia con las formulaciones que ustedes pueden ver en pantalla, donde, bueno, ese número de especies, la proporción de individuos, y en este caso cada especie tendrá toneladas, ¿no? Esos fueron nuestros individuos, las toneladas de cada una de las especies, el número total de los cultivos y la proporcionalidad, digamos, o volumen total de producción, y bueno, de cuánto aportaba cada especie a esa totalidad. Los datos también fueron tomados de las cifras oficiales del Servicio de Información Agrícola Agropecuaria, ¿no? El CIAP. Entonces, con esa formulación se realizaron los cálculos. Antes de esos cálculos, vamos a comparar también la cuestión solo del maíz, y entonces, como para hacer esta relacionar esta presentación con lo que hicieron las chicas de la estancia de investigación. Entonces, lo que tomamos no fue el cálculo del SPI, sino las declaratorias de contingencia, desastre o emergencia para el estado de Puebla del año 2003 al 2023, para ahora tratar de relacionar con respecto a esos eventos extremos hidrometeorológicos y el comportamiento de los rendimientos. Ahorita en este caso hago este paréntesis del maíz. Entonces se agruparon en 3 eventos de calor donde se incluyeron las sequías que vimos, ¿no? La otra parte, pues que sí tiene un impacto en los rendimientos, ¿no? Sequía típica, sequía prolongada y la temperatura extrema que también se registra con 318 eventos en total en el periodo. Los eventos de lluvia con lluvias, ciclones tropicales, inundaciones, 903. Y los eventos de frío, ese fue otro grupo con 288 eventos registrados o declaratorias registradas con heladas, granizadas, bajas temperaturas, nevadas y su agrupación, ¿no? Entonces, esta cantidad de declaratorias obviamente directamente no nos dice ni la intensidad de cada uno de los eventos, sino más que nada su extensión territorial, porque se hacen declaratorias por municipio. Y vemos ahí los rendimientos de maíz en el que, bueno, tenemos que disminuye bastante los rendimientos. Vemos un comportamiento, a excepción del año 2011 y 2022, relativamente homogéneo, constante, ¿no? Entonces, claro que hay algunas bajadas o subidas, pero bueno, en el año 2021 un incremento importante, pero en el año 2011 una bajada importante, y el resto del tiempo más o menos, excepción de la primera década, pues mayor constancia, digamos, en esos rendimientos y pues a qué se debe, ¿no? Esta situación. El total de declaratorias son 1.509 las que se tomaron en consideración, y vemos que aquí, tomándolas todas, no se observa esa relación que pudiera tener, ¿no? con los rendimientos,
porque pareciera que en 2005, cuando más declaratorias hubo, pues no hubo una caída, digamos, de los rendimientos, mientras que en el 2011 sí. Y bueno, porque obviamente los eventos de calor o las sequías, aquí solo separamos las sequías, pues tienen un comportamiento más homogéneo con la superficie siniestrada, ¿no? O sea, los cultivos que se siniestraron y que no hubo cosecha o que se perdió una proporción de esa cosecha. Y entonces, bueno, la sequía sigue siendo uno de los factores pues, más importantes en negativo, ¿no? Entonces, analizando el maíz y viendo por qué más o menos esa relativa constancia, qué es lo que sucede en nuestro país con los rendimientos que no caen del todo, ¿no? Y lo que vemos es que existe, bueno, años 2009, pérdida de más de la mitad de la producción de temporal del maíz, seguida de otra pérdida del 6.9% de la producción y del 22.9% en el 2011. Entonces, esta década de 2003 al 2013, al 2000, o sea, fue más dura, digamos, en términos de las declaratorias que se presentaron. Y de todos modos, bueno, aquí, por ejemplo, cuando se pierde más de la mitad de la cosecha de maíz de temporal, resulta que no cayó el rendimiento, sino que subió. Para el siguiente año ya hay una caída, ¿no? Porque también se van acumulando estos procesos y las capacidades de respuesta de los campesinos. Y ya para 2011, pues ya ahora sí es una caída significativa que veíamos en la lámina pasada, ¿no? Que es esta. Bueno, aquí, ¿qué es lo que va sucediendo? Que hay una estrategia de diversificación intraespecífica, o sea, de las variedades de maíz, ¿no? Y entonces, de una especie, en 2003, 2004, se incrementa a 2 especies, se empiezan a hacer pruebas con 3, se consolidan 3 variedades, ¿no? Y hasta llegar a 5 variedades de maíz, ¿no? De razas de maíz, de variedades específicamente. Y además eso también lo pudimos ver, pues que se prioriza esta producción porque el grano es básico para nuestra alimentación y eso se vio muy claro durante la pandemia, donde se incrementaron los volúmenes de producción, a pesar de que las superficies pues, son presionadas por las transformaciones. Entonces, ¿cómo podríamos ir interpretando, ¿no? esta situación? Bueno, pues que a partir de 2011 entra también el maíz de color y que estos maíces que se incrementan o que se presentan en la producción tienen mejores rendimientos que el maíz blanco y que el maíz amarillo, que bueno, no es para consumo humano, pero también se produce para el ganado o para incorporarse a los mercados internacionales, ¿no? Pero entonces se propone, se siembra, el campesinado siembra los maíces de color a partir del año 2011, también a partir del año 2013 entra el maíz azul, y también el maíz pozolero que tiene los rendimientos pues, más altos, ¿no? Por encima de casi 5 toneladas por hectárea. Y aunque el maíz blanco sea el predominante, es decir, el 98% de la superficie sembrada es de maíz blanco, el otro 2% sí representa una diversificación para los campesinos que les permite más o menos ir haciendo esas compensaciones. Es una interpretación, ¿no? Pero sí aquí están todas las especies que se incrementan, cómo se van manteniendo los rendimientos. Y a pesar de que el maíz blanco es el 95% de la producción total, hay esta presencia más diversa de las especies, ¿no? Y puede bajar, digamos, la producción total, ¿sí? Como en los años 2009 y 2011, que habíamos visto el 2009 que se pierde la mitad. Sin embargo, los rendimientos no caen sino hasta 2011, aunque haya incluso mayor producción. Y aquí vemos cómo va la gráfica de los rendimientos en verde, los eventos de sequía
que son por cantidad de municipios, ¿no? Hasta más de 100, casi 120 en el 2009, que fue muy extendido, pero probablemente de menor intensidad, y 2011, que seguramente fue de mayor intensidad o contó con otras estrategias como las que estamos describiendo en esta parte. Y entonces va hacia arriba la diversidad intraespecífica de variedades de maíz. Eso por lo que corresponde al maíz, digamos, y la sequía. Y por lo que corresponde a los índices de diversidad agrícola, pues tenemos estos resultados de todos los cultivos de temporal en Puebla, de comestibles, ¿no? Que nos interesa por la cuestión de no solo de la seguridad alimentaria, sino de la soberanía alimentaria y de la autosuficiencia regional, en todo caso, para poder alcanzar soberanía a otra escala. Entonces vemos dos comportamientos interesantes de cómo reaccionó la diversidad agrícola, ¿no? En verde, lo que podemos ver es esa riqueza de especies, cantidad de cultivos, cuál ha sido su variación a lo largo del tiempo. Y vemos que, bueno, en esta década que veíamos de mayor problemática climática extrema, bueno, que ya nos está regresando, obviamente no nos vamos a escapar porque sigue incrementándose la temperatura promedio, pero aquí hubo más eventos, ¿no? Desastrosos. Y entonces vemos que hay una variabilidad de esta riqueza de especies. Aquí es alto el índice, casi siempre mayor de 2 se considera que ya es ricamente diverso, de medio a rico. Entonces, pero aquí como estamos acumulando todo el estado, obviamente nos produce un valor alto, ya en su separación por municipio, claro que va coincidiendo con esos territorios que generalmente la ecología va estudiando, ¿no? Niveles de 2, 3, 4, hasta 5 son ya muy diversos. Bueno, pero entonces aquí hay una gran variabilidad donde sube y baja la cantidad de cultivos, ¿no? Y ya a partir de 2011 lo que vemos es una tendencia decreciente. Entonces, la riqueza de cultivos va siendo menor conforme avanza el tiempo y pues en condiciones de incremento de temperatura, ¿no? Y por otra parte, lo que vemos es en el índice de Shannon-Weaver que se va fortaleciendo, o sea, es divergente, ¿no? El comportamiento. Ahí la distribución relativa de toda la producción de total, pues se va fortaleciendo. Entonces, hay una proporcionalidad más equilibrada o que tiende un poquito más a equilibrarse o a fortalecerse, y esa es otra medida de diversidad. Si la estructura de la comunidad se está fortaleciendo, se produce más, aunque haya menos especies, ¿no? Pero se fortalece lo que se produce. Y eso también pues tiene que ver con estas acciones campesinas, ¿no? Que se van tomando en cuenta. Sin embargo, hay algunos comportamientos que podríamos nosotros destacar. En primer lugar, bueno, lo que hablábamos del maíz, hay una diversificación ahí sí, riqueza intraespecífica, o sea, más variedades dentro del maíz grano, que es un alimento muy importante, obviamente, ¿no? La segunda es la tendencia de diversificación del conjunto de cultivos comestibles a partir de su fortalecimiento de su estructura o de su proporcionalidad entre todos los cultivos. Y eso es el índice de Shannon que vemos que crece con algunas decaídas, ¿no? Pero en general es diferente que el comportamiento del índice de Margalef, que es una pérdida de riqueza de especies. O sea, hay esas tendencias con algunos puntos, pues con eventos especiales que habría que analizar a profundidad, pero nos encontramos eso. Y también hay una tercera conclusión o pues interpretación que podríamos hacer de estos datos. En los años de mayor sequía, de mayor problemática climática, resulta que ambos índices, ¿no? Su comportamiento ecológico agroecosistémico es a fortalecerse ambos. Entonces, en 2005, que veíamos en la gráfica una gran cantidad de eventos de declaratorias,
y obviamente de superficies que fueron siniestradas, se fortalece tanto la riqueza como la proporción o las toneladas de cada cultivo. El año 2009, en el que caen drásticamente, perdón, el año 2011, bueno, en el 2009, cuando cae o se pierde, se siniestra más de la mitad de maíz, que es también muy importante el maíz, que es casi más del 70% de la producción de todo lo demás, ¿no? Entonces, también en ese año de 2009, ambos índices se incrementan. Es una reacción agroecosistémica, ¿no? Y luego en 2011, cuando los rendimientos caen drásticamente, o sea, aguantando las sequías que ya venía arrastrando y que caen drásticamente o que fue más severa ese nivel de sequía, entonces también se fortalecen ambos índices, es decir, tanto en la riqueza de especies como en la producción. Se rescata todo lo que se puede, ¿no? Y hay prácticas que durante, o sea, de forma sincrónica, como se está presentando el evento hidrometeorológico extremo, pues se van tomando para no perder todo, ¿no? Para no perderlo todo. Bueno, es una interpretación que así está registrada en estos números, pues de que ambos índices se fortalecen en esos años críticos. Igual en el año 2022 vemos ese mismo comportamiento. Los años de la pandemia fueron muy fuertes. Aquí, digamos, también habíamos analizado con anterioridad, pues que la participación de todos los campesinos, que no pudieron trabajar, digamos, en las ciudades, en los empleos en los que hay ese intercambio o esa mano de obra diversificada de los campesinos, regresan al campo, producen un montón, garantizan la producción del maíz, y resulta que por eso en 2020 y en 2021 la proporción del maíz fue mucho mayor, ¿no? Porque es la seguridad de la alimentación, alimentos que no se van a echar a perder como el frijol y el maíz, donde se incrementó significativamente la producción de estos dos granos. Y por eso vemos esta caída en este índice, ¿no? Porque la estructura sí se desbalanceó. ¿Por qué? Porque se priorizó el maíz, se produjo más maíz y más frijol, y el frijol ya era un cultivo que venía bastante en caída, igual que todas las leguminosas secas. Pero bueno, el frijol sigue siendo también parte importante de la dieta. Mientras que ya en una supuesta normalidad, pero con complejidad climática, lo que vemos es que ambos índices crecen, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, nada más para corroborar, el impacto pues de la curva de los rendimientos de todos los comestibles, pues está dado, o sea, es dependiente obviamente de la curva o de la gráfica de los rendimientos de maíz. Entonces, con ligeras variaciones, obviamente, pero en buena medida está definida por el propio comportamiento de los rendimientos del maíz, ¿no? Porque constituye en promedio el maíz el 40% de la producción total de comestibles y 65% de la superficie sembrada en promedio. Aquí vemos pues gráfica de las superficies, como también son bastante afectadas, y en las zonas metropolitanas de los valles altos, por lo menos lo que respecta a Tlaxcala y a Puebla, pues son bastante presionados por los sectores inmobiliarios, ¿no? Que no permiten que en Tlaxcala se sigan pues sembrando tantas razas diferentes de maíz, y que justamente es lo que habría que apoyar. Y aquí en el último mapita vemos el índice de sequía acumulado de 24 meses para considerar el año 22 y 23, y bueno, podemos ver que Puebla y algún otro lugar más al norte tuvieron un índice de sequía altísimo, ¿no? Excepcionalmente seco en el acumulado de estos 2 años, y aún así pues, hay respuestas positivas de parte de los campesinos. Son pues estrategias campesinas. Y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora Guadalupe Azuara, muy bien. Felicidades a usted y a su grupo. Nos quedarán unos minutos
para poder hacer al menos una ronda de comentarios de las tres ponencias. Si se me permite, simplemente hacer una recapitulación muy rápida. En la primera sección de nuestra participación, presentamos una experiencia histórica de registros climatológicos de posiblemente una de las más antiguas estaciones meteorológicas de México. Estamos hablando de registros desde finales del año 1800. Y esto se mencionó que se está realizando un rescate histórico en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la UAP, en donde estamos haciendo una coordinación, una vinculación académica con un estudiante de doctorado, y se está rescatando este importantísimo acervo histórico y que también tiene un interés de vinculación con la sociedad, trabajo con niños, trabajo con comunidades rurales, que nos parece también muy importante. Entonces, una presentación eminentemente cualitativa que trabaja lo local, que trabaja lo histórico. Y la segunda presentación a cargo del doctor César Augusto Borromeo y colaboradores, pues plantea un tema que hemos elegido desde nuestro centro como un tema crucial, que es el de la salud relacionada con los eventos climáticos. Y aquí valdría mencionar simplemente que desde nuestro centro y a través del doctorado de educación y de investigación en salud, donde está alojado el posgrado, estamos trabajando junto con la red de especies, que son este trabajo de sindemias ante el cambio climático, que en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública, que coordina el doctor Horacio Riojas. Y entonces estamos haciendo también una vinculación virtuosa desde nuestro centro en el tema de salud, y a través de la red Especies que estamos colaborando desde el nodo de Puebla. Entonces, bueno, ahí es otro trabajo muy importante. Y finalmente, la tercera presentación que hace la doctora Guadalupe Azuara y su equipo de colaboración, pues ya es un nivel internacional de colaboración con estudiantes de Colombia, de Nicaragua, y donde plantea el otro escenario que nosotros nos hemos establecido desde nuestro centro, que es el de la alimentación y la seguridad alimentaria. En este sentido, pues son datos muy interesantes, datos ya cuantitativos, muy fuertes, muy sólidos a escala regional. De todas maneras, siguen siendo hipótesis de trabajo, pero muy sugerentes en términos de esta asociación como desafío emergente de la sequía y de la producción agrícola, en particular del maíz, que es un cultivo crucial para México y para América Latina. Y en ese sentido sería pues un llamado a fortalecer líneas de investigación que orienten políticas públicas en respuesta a estas circunstancias cada vez más tensas y complejas de cambio climático. Dejo entonces la palabra para una ronda, tenemos 10 minutitos, una ronda de comentarios para los ponentes mientras buscamos algunas preguntas en el chat. Si gusta hacer algún comentario, alguno de los ponentes, adelante. Bueno, sí me gustaría hacer un comentario que justo como parte de las conclusiones, pues sería que el fortalecimiento, digamos, de la agricultura campesina tendría que ser la clave para, obviamente, poder generar soberanía alimentaria, pues a pesar de la falta de financiamiento, a pesar de los eventos climáticos extremos, de los problemas internacionales, de los precios, de que su colaboración es bastante marginal y que están sujetos a todo este vaivén y presiones inmobiliarias o de otro tipo industriales o mineras en todo el país y buena parte del planeta, bueno, demuestran que pueden mejorar y fortalecer el agroecosistema. Entonces, imaginémonos con agua, siempre estarían fortaleciéndose, permanentemente fortaleciéndose o bastante estables los índices de diversidad y regresaríamos a lo mejor a cultivos pues que se han perdido dentro de nuestra producción, ¿no? Y que es evidente en las centrales de abastos y la injerencia de productos importados o de otras regiones, pero que indican cierto debilitamiento pues de la capacidad regional para producir y consumir y que habría que fortalecerla. O sea, que sí requieren de un fortalecimiento estos campesinos y para fortalecer ambos índices y por ende la soberanía alimentaria.
Doctora Guadalupe, le hacen una pregunta a la doctora Elizabeth Martínez. La pregunta es, ¿qué tan grandes o pequeñas son las parcelas estudiadas? Sí, Y son en son, general pequeñas, de menos de 3 hectáreas. ok, muchas gracias. Son ¿Algún las de comentario? temporal Sí, campesina, ¿no? De maíz. bien, muchas gracias. Doctor César, maestro Arafat, ¿algún comentario, por favor? Y bueno, ya nada más agradecer muchísimo a todos los que nos están escuchando, también agradecer a la organización del Congreso, puesto que es muy importante que tengamos esos espacios para precisamente dar a conocer toda la información que vamos nosotros generando. Ojalá funcione y sirva de algo a las personas que nos están escuchando para enmarcar sus trabajos de la misma manera y que también contribuyan que contribuyamos de manera conjunta, evidentemente, a generar más conciencia respecto a todos los problemas que hemos presentado precisamente el día de hoy. Esto lo estamos haciendo de manera muy regional en el caso de Puebla, pero la situación no es muy distinta en todo el país, ¿no? Entonces, agradecer mucho a la atención de todos, recordarles que nuestras presentaciones van a estar ahí disponibles pues en nuestros perfiles básicamente de ResearchGate, todos estos para que si alguien los quiere consultar, ahí van a estar. Y pues nada más, muchísimas gracias también, Benjamín, por tu coordinación y por la moderación. Gracias, gracias, doctor. Maestro Arafat, ¿algún comentario de cierre? Ya nos quedan pues escasos 5 o 6 minutos. Muchas gracias. Pues primero, gracias por la invitación. Gracias por escucharnos. Les compartimos el link del video de nuestro trabajo de TPNN. La verdad es que es muy interesante y muy bonito el video. Dura menos de 10 minutos, así que ojalá que lo pudieran ver. Eh, y cualquier cosa, pues estamos en contacto. A nosotros nos interesa mucho la participación de la investigación dentro de nuestro trabajo en la TPNN. Creemos que el trabajo que se está haciendo desde la humildad de nuestros esfuerzos, pues es un trabajo que ve hacia el futuro, que ve hacia la defensa y la continuidad de la vida en las condiciones en las que estamos actualmente. Bueno, yo como sociólogo creo que uno de los problemas más importantes del siglo XXI sin duda es el cambio climático y el calentamiento global. Entonces creemos que es pues muy importante seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Arafat. Anel Altamira nos pregunta sobre bibliografía de salud y sindemias. Con mucho gusto, si me escribe a mi correo, les puedo compartir información e incluso invitarles a que formen parte de esta red de especies. Así que, pues, con muchísimo gusto hay que estar fortaleciendo. Aquí también Elizabeth Martínez, que si ya están publicados estos resultados, doctora Azuara. Pues ya lo vamos a someter apenas a publicación. Sí, ya lo vamos a someter. También alguien creo que preguntaba de por qué no se sembrará más maíz de colores. Bueno, Sí. creo que está ganando terreno cada vez más el maíz de color. Tiene que ver más pues con que su consumo no está tan extendido, supongo yo, sino que es más de las comunidades originarias, ¿no? O campesinas directamente, ahí es a donde más se consume, mientras que el resto de la población vamos consumiendo más el maíz blanco. Sin embargo, pienso que está ganando terreno e importancia, y seguramente que preferiremos en el futuro cercano también los maíces de colores para consumo más generalizado. Sí, muchas gracias. Pues sin Gracias, duda, gracias, doctor. Yo también te quisiera agradecer y gracias al PINC por la invitación a la UAP, que siempre estamos colaborando, pues al menos como coorganizadores o presentando algún resultado. Muchas gracias. no, pues muy bien. Muchísimas gracias a todas y a todos que estuvieron participando, tanto en su como ponentes y también como escuchándonos, haciéndonos el favor de escucharnos. Quedamos abiertos a la colaboración. Quien quiera escribirnos, ya puse mi correo electrónico en el chat. Y bueno, pues cerramos esta sesión, este segmento, faltando 3 minutos para que dé tiempo de coordinarse con el siguiente segmento. Muchísimas gracias a todas y a todos. De nuevo, gracias al PINC por su colaboración. Saludos al doctor Francisco Estrada y a todo su equipo.
Ay, pues muchísimas gracias a todos los investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que estuvieron presentes el día de hoy, al doctor Benjamín, doctor Carlos, Guadalupe, César y a los coautores que sabemos que pues también están en esta sala. Pues nos parecen muy importantes y valiosas sus aportaciones desde los estudios que se realizan en Puebla y pues gracias por favorecer este intercambio académico.